este Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Buenos días, queridos amigos. En esta mañana fría en la capital de los ecuatorianos le damos la bienvenida al mejor programa de opinión en el ámbito electoral. 7F Ecuador por más democracia. Es un gusto para mí, su servidor Andrés Durán, estar en este espacio y compartir, por supuesto, cabina con la mejor, con la más carismática, con mi amiga, mi confidente, la periodista. Feliz día, Carlita Coronel. Feliz día, mi querido Andresito, feliz día, como ya decíamos en Punto Noticias, también a todos los periodistas que ejercen y ejercemos esta noble profesión, que a veces no es tan noble y a veces no es tan gratificante. Oye, me tampoco. gustó el meme que me enviaste a la mañana y que enviaste al chat. Sí, así Quiero es. leerlo, permíteme, por favor. Léelo. Feliz día del periodista. Ojo, solo válido para aquellos valientes que no tienen temor a decir la verdad. Es que es la razón por la cual debemos estar aquí frente a los micrófonos, y yo le he dicho siempre, la responsabilidad de tener un micrófono, una cámara, una pluma para escribir frente a nosotros, eso es primero es un poder enorme y es una responsabilidad gigantesca que creo que a veces muchos se olvidan un poco de eso y ahora mucho más con las redes sociales, todo el mundo cree que puede decir cualquier cosa de quien sea, sin tener una fuente, cualquier cosa, pueden decirlo sin tener una fuente, sin tener además una responsabilidad, justamente como decimos, de las palabras que emitimos, porque estamos siendo los oídos, los ojos y la voz de muchísimas personas, y eso tiene una gran responsabilidad. Así que, Andercito, al menos yo creo que a ti, feliz día, porque eres un gran periodista, aprendo de ti muchísimo, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, porque además nosotros estamos aquí gracias a ustedes. Feliz día, quiero también desear feliz día a todos esos colegas que viven, que sienten, que mueren por esta profesión, al doctor Acosta, a Licenia, a Alexis, a todos los amigos que hacen posible que Pichincha Comunicaciones tenga su salida al aire, su frecuencia, su trabajo de manera rigurosa y apegado, por supuesto, siempre a sus principios deontológicos. Feliz día, queridos amigos. Feliz día, Pichincha Universal, que además es un medio de comunicación que sigue en pie, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, a pesar de todo lo que le han querido botar encima, pues sigue resurgiendo como Fénix. Así que 9 de la mañana con 11 minutos, bienvenidos y bienvenidas, esto es 7F Ecuador por más democracia. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en la 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, en mis redes sociales Carla Salomé Coronel, en Facebook y en Instagram, en Twitter @Salomé181, también en Twitter está el Andresito. Andrés Durán ES. Así que también nos pueden seguir, porque estamos en los medios tradicionales, pero también estamos en los digitales. Por supuesto, ahí póngale un poquito de calor, Javi, en esta mañana triste, pero vamos a ponerle calor picante y por supuesto. Pero solamente triste por el clima nomás. Porque acá le levantamos el ánimo. Aquí le levantamos el ánimo. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Bienvenidos y bienvenidas. El caminito se va por ahí, no vuelve. Ecuador por más democracia. Mi pluma lo eligió. Volvemos después de esa cálida canción que nos acaba de ubicar el Javi Bisuete. Gracias, Javi, por esa música que nos levanta el ánimo. Vamos entonces rápidamente con el segmento Mi pluma lo eligió. Mi pluma lo eligió, estos amigos plumíferos que nos ayudan a desplumar a los candidatos a estas elecciones 2021. El Javi, el Pollo Ojeda y el Pato Peralta este domingo conversaron con Verónica Silva, candidata a la Asamblea Nacional por el partido Avanza, y quisieron saber cómo devolverle al pueblo
el poder. Escuchemos entonces. Verónica, leímos un estudio sobre la eterna refundación del Estado ecuatoriano y concluyes que lo que ha ocurrido en nuestro país es que nunca se ha tomado en serio el poder del pueblo. ¿Cómo darle ese poder? ¿Cómo retomar que el pueblo tenga ese poder realmente? Con participación. Participación. Es la única solución que tenemos los ciudadanos para poder vincularnos en las estructuras de poder de este país. Porque si no participamos, pues otros nos están tomando esas decisiones. Y es lo que ha pasado, ¿no? 7F. Entonces, ¿qué te parece, Carlita, con Participación ciudadana, claro, pues en la teoría es lo bonito, correcto. ¿no? Es bonito. En el discurso termina siendo lugar común, ¿no? Exactamente, todos dicen, sí, la participación ciudadana, pero cuando hay que darle poder al pueblo, entonces ahí sí es que ahí empiezan a aparecer los intereses y empiezan a aparecer otras cosas. Sí. Recordemos además que fue una de las características del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo que fue además único en el mundo, de darle realmente el poder de participación a la ciudadanía. Claro que después ya se tergiversó, ya se fue por otro lado, ya terminó siendo cualquier otra cosa. Yo creo que ese es uno de los cuestionamientos importantes. Hay que invitar a la ciudadanía a reflexionar, a los políticos de igual manera, a reflexionar justamente sobre la participación que necesitamos en este país. Así que, por favor, visiten el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones y entérese de las propuestas de los candidatos a las diferentes dignidades públicas. En Mi Pluma lo eligió. Estos amigos plumíferos. Todos los miércoles y domingos nos ayudarán a desplumar a los candidatos. Recuerde, a las 19 horas. Y ahí están subidos además todos los programas. Si se perdieron por ahí algún programa de los que estuvieron además súper divertidos, pueden verlo en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Ahí ven lista de reproducciones. También está 7F Ecuador por Más Democracia. Exactamente. Si quieren reproducir uno de nuestros programas y todos los programas y la programación y parrilla de Pichincha Comunicaciones. Así que recuerden que además la participación ciudadana, creo que la más importante será este 7 de febrero del 2021. Por eso, ahí está el poder. 7F, Ecuador por Más Democracia. ¿Vamos con qué vamos, Carlita, entonces? Nos vamos con el segmento de nuestro Pajarito Azul, 9:16 nos vamos. El Pajarito de la Carlita. ¿Qué dice Larry? Volvemos. Entonces nuevamente acá los estudios de Pichincha Comunicaciones. Recuerden sintonizarnos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha y sus alrededores. Vamos entonces con el Pajarito Azul. ¿Qué nos dice Larry en esta semana, este 4 de enero? Según el barrido que estos periodistas han realizado, el 77% de los ecuatorianos dice sentirse feliz, según un estudio realizado por la Red Wing. Así es, vamos a ver, entonces tenemos ahí, lo estamos viendo también en las pantallas de redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Ecuador es el tercer país más feliz del mundo. ¿Te preguntaron a ti, Andresito? Yo soy feliz, a pesar de las circunstancias. Soy feliz. Solo son circunstancias. Yo creo que ahí radica algo que es súper importante y lo hemos dicho siempre, creo, en el programa. Y es que los ecuatorianos tenemos una capacidad espectacular de reírnos de nuestras propias desgracias. Sí, por supuesto. De todo lo que nos pasa, somos, además, por capacidad para hacer memes, ¿no? Capacidad para hacer memes. Antes de los memes eran los cachos, los chistes. Bueno, también hay unos chistas espectaculares. ¿Usted tiene sal quiteña? Sí, cuenta cachos. No. Yo tengo la sal de doble sentido. Ah, sí. Mucho. Pero para los cachos soy mala, pésima. Mala con F de puta, pero qué mala. Exactamente, pero para reírme siempre me río. Yo creo que sí es importante analizar esto, porque es el tercer país a nivel mundial, en una crisis que no, creo que nos ha pegado a todos, nos embarga a todo el mundo. Y el estudio exploró las expectativas, la visión y la creencia de 38.709 personas mayores de 18 años en 41 países. Y el tercer país más feliz en el mundo, pues somos nosotros, los ecuatorianos. Creo que eso es yo diría que también es un aliciente para que este 2021, con ese humor, con esa alegría que podemos tener los ecuatorianos, pues hoy obviamente nos levantemos, porque peor no nos puede ir. Salud por eso. Entonces, recuerden que lo que estamos viviendo con esta sindemia, ya no pandemia, sino sindemia, es simple circunstancia.
Así es. En nuestras manos está el futuro y la decisión de dar un paso adelante y avanzar. Antes de comentar el siguiente tuit que nos tiene nuestro querido Larry, quiero mandar un mensajito de Luis Ernesto Guerra, que nos manda saludos por el Día del Periodista Ecuatoriano. Dice: buenos días, Carlita y Andrés, que viva el Día del Periodismo que forma gracias. e informa con pluralidad y objetividad, que no tiene temor a las prácticas de tinte filofascista del régimen opresor, nos dice Mire nuestro usted, querido oyente filofascista. Luis Ernesto Guerra. Gracias, Saludos Lucho. a Pichincha Comunicaciones, que es una empresa pública recurrentemente asediada por el relato del régimen que comete vulneración de derechos. 7F Ecuador, por más democracia, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias a quienes nos siguen también en redes sociales y comparten con nosotros todas las mañanas. Tenemos otro tuit, mi querido Andresito. Sí, efectivamente, tenemos otro tuit que nos llama la atención en función de la entrevista que hicieron nuestros amigos y colegas Venía escuchando. Alexis y Liceña, muy buena, prácticamente que lo arrinconaron al candidato o al que pretendía ser candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Justicia Social, era el binomio de Alvarito Noboa. Escuchemos entonces qué es lo que nos dijo uno de los consejeros del CNE en función de todo esto que ya se dispuso, que las papeletas electorales de 16 binomios presidenciales tienen que ser ya impresas inmediatamente para que se cumpla con todo el calendario electoral. Así que, habemos papeleta, Carlita. Habemos papeleta. Escuchemos entonces. No existen ya recursos pendientes a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Y es más, la sentencia última del juez Viteri es clara respecto al hecho de que reconoce que el Consejo Nacional Electoral no ha desacatado las disposiciones que al respecto de la calificación de candidaturas estableció. Nosotros, atendiendo lo que dispuso el Tribunal Contencioso Electoral, procedimos a permitir todos los procesos que estuvieron pendientes en un momento dado, antes del 7 de octubre, continúen. Evidentemente, no incluye, de hecho, la candidatura a presidente de la República por esa organización política. Por lo tanto a nivel del Consejo Nacional Electoral como a nivel del Tribunal Contencioso Electoral, ese es un asunto cerrado. Entonces, Álvaro Noboa no es candidato presidencial para las elecciones del 7 de febrero. Justicia Social no está participando en este proceso electoral para presidente de la República como un candidato para esa dignidad. Ahí estamos entonces. ¿Qué criterio le merece? Rápidamente, Sin embargo, Morocha. el señor Cornejo, que es el candidato a la vicepresidencia de la República con el señor Alvarito Noboa, decía hoy en la mañana en Punto Gino Noticias Cornejo, que hoy estará nuevamente haciendo presión para que lo social dejen. y política. Verá, yo creo que Dijo que tenía 5.000 personas que iban a 5.000 personas encabezar de una marcha, las 24 ¿no? provincias que estaban apoyando la Veamos si tiene candidatura de esa Álvaro capacidad Noboa. de veto. Yo creo que, vea, hay que escuchar siempre los dos lados de las historias, incluso cuando es problemas de pareja. Hay que escucharle a Caperucita y a Lobo Feroz. O sea, por un lado está el señor Álvaro Noboa, que realmente llegó tarde. Llegó tarde a inscribir su candidatura y ante eso pues obviamente ya no se puede hacer nada. Por otro lado, en cambio, ellos impugnan y dicen que bueno, obviamente con el pluralismo que hay que dejarlos que participen. También es importante eso también tomar en cuenta, ¿no? O sea, claro, que tenían que haberlo dejado participar, pero esto de haber llegado tarde ya me causa una... Hay algunas dudas que también existen ya ni modo ya. Y pululan alrededor de este intento fallido de ser candidato, que justamente en primera instancia, y lo dijo Alexis en su momento, en primera instancia pretendió ser candidato apoyando una presunta candidatura de Otto Sonnenholzner, desistió de la candidatura con el apoyo a Otto Sonnenholzner, que era el vicepresidente de la República. Después reculó, se hizo para atrás, dijo no, mejor dijo, si quiero. Claro. Entonces es como que... medio como sonó capricho. Sí. Sonó Totalmente, como a yo capricho, coincido ¿no? con esta Sonó un poquito cuestión. como a capricho. Primero dijo, no creo, no quiero. Después dijo, no, ya, sí, bueno. Sí. Y claro, estamos hablando de la presidencia de la República del Ecuador, o sea, no estamos parecería hablando... un chiste, ¿no? Pero sí, es realmente exactamente. serio el asunto. Entonces, ahí hay como que pedir un poquito de respeto al pueblo ecuatoriano. Continuemos entonces con lo que nos dice nuestro querido Pajarito Azul en Twitter. Y ayer hablábamos sobre el proyecto llega en medio de ideas de candidatos de usar reservas de la entidad o emitir dinero electrónico. El Fondo Monetario Internacional sigue de cerca las propuestas, y esto en cuanto a la noticia que se enviaba por el gobierno busca blindar el Banco Central antes de irse.
justamente este proyecto de candidatos que quieren usar estas reservas de la entidad o emitir dinero electrónico. Entonces, ¿será que es como una idea de último momento? Yo me quedo con este argumento que a mí me parece central, que tiene que ver con ¿de qué sirve tener dinero en el exterior cuando tienes de por medio una ola de desempleo, una crisis sanitaria, una sindemia que ha golpeado de manera sistemática y permanente a la capacidad productiva, al tema social, ha incrementado las desigualdades sociales en este país? ¿Sirve de algo tener el dinero debajo del colchón cuando la gente y el pueblo ecuatoriano está demandando soluciones en el ámbito económico y en la salubridad? Yo creo que esa es un interrogante que vale la pena hacérsela. Yo me preguntaba el día de ayer, y justo les preguntaba a mi querido Andresito, perdóname que te corte, y les preguntaba a ustedes en el chat, y les decía, ¿blindar o privatizar? Esa es una de las cosas... Me queda una duda a mí. Esa es una de las cosas que se tiene que discutir, ¿no? Recordemos también que la ley de fomento productivo, si no me falla la memoria, es la que justamente ata de manos y pies al Banco Central y que no le permite de alguna forma inyectar liquidez en esta situación económica que vive el país. Recordemos que esas reformas se realizaron hace 2 años atrás e imposibilitan al Banco Central financiar al Estado y al aparato público para mitigar los estragos de esta sindemia. Entonces, yo creo que tenemos que seguir ampliando esta discusión y este debate en torno a cuál tiene que ser el rol del Banco Central en un país como el Ecuador que no tiene moneda propia. Sí, eso es complicado, es bien complicado. A veces decimos, sí, es que tenemos dólar, sí, pero también hay otras consecuencias de no tener una propia moneda aquí en el país. Chicos, tenemos un tuit que estuvo hoy en la mañana espectacular y que no quiero dejar de que Larry nos cuente. Y hablamos desde el Twitter de Ruta Crítica y dice, los tuiteros pierden puntos, justamente con los tweets que sacábamos del día de ayer, y hablábamos y decíamos, creo que están un poquito desesperados por conseguir votos y hacen ahí TikTokers y hacen unos no sé si decir parodias o decir, bueno, hacen algunas, sacan sus atacazos artísticos. Sus dotes artísticos también. Y hablábamos de los tiktokeros pierden puntos, lo bueno, lo malo y lo feo. Y me pareció espectacular. Quiero leerles entonces. Dice, lo bueno, la moda impone y revela, más si el objetivo es llamar la atención. Bien por aquellos candidatos tiktokeros que han hecho de esa red social un revelador de sus reales condiciones políticas. Nombres no son más de 2, máximo 3. Creo que los pusimos del día de ayer. Sí. Por suerte, los asesores de imagen cobran bien por recomendar a sus clientes construir un minuto de fama política. Así se redistribuye mejor la riqueza. Es la pregunta. Eso es lo malo. Rápidamente, los periodistas lacistas están desesperados y creen que utilizan más de una neurona para combatir a quien lidera las encuestas. O sea, desde sus prejuicios y su falsa neutralidad, atacan y difaman mientras silencian las barbaridades de su candidato. Entonces, nos quedan 5 semanas y una expresión notable del periodismo militante con todas sus vascosidades y babosadas. Hagan apuestas de quién se gana el premio mayor. Hagan las apuestas, por favor. Nos falta lo feo. Los defensores a ultranza de la libertad de expresión, léase irónicamente, que aspiran a la presidencia o a un curul en la asamblea desde su liberalidad y moralidad. No han dicho ni pío a favor de la liberación definitiva de Julian Assange, lo que hablaban nuestros compañeros de Punto Noticias. Incluso aquel que quiere ser asambleísta nacional, aquel que compró su título de periodista en la Universidad de Colombia, a pesar de declararse libertario fanático, se ancló a la agenda de cierta embajada para, callarse. Universidad Cooperativa de Colombia clausurada con el mandato 14. Recordémoslo, por favor. Recordemos cuando ya empezaron a decir, a ver, las universidades tienen que ser universidades, no las de garaje. Exactamente. Y les recomendamos además que sigan este diario de campaña que está buenísimo. Otro de ellos estaba leyendo también hoy en la mañana, un anterior que estaba ya colgado ahí en el Twitter de Ruta Crítica y hablaba de lo bueno. Y lo bueno es el señor Lucio Gutiérrez. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque realmente es el único. No me hagas asustar, Es el único que se muestra realmente como es. Con uniforme, con que esperamos que además tenga los permisos de las Fuerzas Armadas para utilizar el uniforme. No sé si como ex coronel lo pueda usar, pero se muestra tal como es. Así es, tal como es, con ese 3% que le dan las encuestas, pero se muestra tal como es. Así que está buenísimo este diario de campaña, síganlo en Ruta Crítica.
Buenísimo, entonces vamos inmediatamente al corte y retomamos porque el día de hoy vamos a tener una conversación, como lo dijo Carlita ya en el preludio de este programa, con Giovanni Tarihuana de la Unidad Popular. No se olviden, mis queridos amigos, que están abiertos los micrófonos de Pichincha Comunicaciones para que hagan las preguntas directamente al candidato. 3240-040, 3240-050 y 3240-060. Ahí nuestro queridísimo Adrián Acosta le contesta el teléfono. Vamos al corte. ¿Sabes quién es tu candidato? Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Volvemos entonces en esta mañana que se va poniendo caliente. Póngale muchísimo cuidado porque ya tenemos a nuestro invitado Giovanni Tarihuana. Antes de dar paso a la entrevista, brevemente queremos describirle el perfil de Giovanni Tarihuana, quien es candidato a la Asamblea por Pichincha por Unidad Popular, el extinto MPD. Quiteño de 48 años, cuenta con una licenciatura en Sociología y Administración para el Ecodesarrollo y una maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. Ha sido dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios, de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios y del Frente Revolucionario de Izquierda, FRIU. Fue vicepresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral entre los años 2004 y 2005 y se desempeñó como asesor de la Asamblea Nacional entre los años 2015 y 2017. Ya se encuentra con nosotros Giovanni Tarihuana. Quiero darle la bienvenida. Carla Salomé Coronel le saluda. Andrés Durán me acompaña aquí en Pichincha Comunicaciones, 7F Ecuador por Más Democracia. Muy buenos días, Giovanni. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Carla. Andrés, es un placer estar en este espacio en el Día del Periodista. Por supuesto, la comunicación pública es muy importante para la libertad de expresión. Y una aclaración, candidato a nivel nacional, no en Pichincha. Ay, candidato a nivel precisamos nacional. Entonces. Sí, precisamos de esto entonces. Precisamos y gracias. entonces. Y para eso mismo estamos, para hacer algunas precisiones y aclaraciones, que es importante que la ciudadanía siempre tenga esto en mente al momento de dar su voto este próximo 7 de febrero. Y agregado a lo que Carlita acaba de decir, me gustaría también hacer una pequeña aclaración a los oyentes y a usted, Giovanni, que hemos decidido enfocar el programa en el tema educativo con la intención de que los candidatos también puedan desmenuzar sus propuestas y también con la intención de que no evadan las preguntas que los periodistas realizamos. Esto en función, lo digo, en función de las experiencias que ya hemos tenido con diferentes candidatos que han visitado este espacio. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Así es, mi estimado Giovanni, quería comentarle primero, antes de hablar justamente de la educación, en el 2017, en un noticiero, bueno, y abiertamente, obviamente usted como director de Unidad Popular, sostuvo que bien la consulta popular no resuelve los problemas de empleo, salud y educación, si es un arma para terminar con la corrupción que merma los avances del Ecuador. Señaló que apoyan la propuesta del Ejecutivo en las 7 preguntas, esto referente a la última consulta popular y el famoso 7 veces sí. ¿Ustedes apoyaron la consulta popular del 2017? Por supuesto, Carla, no solo que la apoyamos, el Frente Unitario de los Trabajadores, la CONAIE, buena parte de la población solicitamos la consulta. Y 7 millones de compatriotas dijeron sí a terminar con la corrupción. Se trataba de poner en cintura a un gobierno que había protagonizado mucha corrupción, que tenía la Fiscalía, la Contraloría a su servicio. Lo dijimos a su tiempo, no tenía nada que ver con dar un cheque en blanco al gobierno de Lenín Moreno, al cual hemos combatido por su política económica, por supuesto. Hoy, fruto de esa consulta, por ejemplo, quienes son sentenciados por corrupción no pueden volver a ser candidatos, y eso está bien. Ya no tenemos fiscales que responden exclusivamente al Palacio de Carondelet. Eso es un paso adelante. ¿Le parece, Giovanni, que Diana Salazar no responde a Carondelet y al presidente de la República, Lenín Moreno? ¿Le parece a usted? ¿Perdón? ¿Le parece, Giovanni, que Diana Salazar no responde a Carondelet y al presidente Moreno? Con todo el respeto, me parece un eufemismo. Está más claro que nunca que la Fiscalía General del Estado responde a los intereses gubernamentales y del Ejecutivo. ¿No Esa es una visión. Yo podría afirmar con una serie de pruebas que Galo Chiriboga, que Carlos Vaca Mancheno, ellos sí, funcionarios de Carondelet, asesores, amigos personales de Rafael Correa, hacían todo para perseguir a la oposición
y para encubrir a los corruptos. Diana Salazar tiene muchos temas pendientes en el tema corrupción. Nosotros mismos hemos presentado denuncias contra la ex ministra María Paula Romo. Hicimos una denuncia contra Carlos Michelena. Vamos a ver en qué función precisamente la Fiscalía cumple con su deber, más allá de los afectos o desafectos. Bien, me gusta que comencemos así la entrevista porque me da la impresión de que ustedes no se desmarcan del gobierno nacional. En ese sentido, recapitulemos un poco porque me parece que esto es importante hacerlo. No solo en el 7 veces sí ustedes apoyaron la consulta popular, apoyaron el Trujillato, sino que también ustedes apoyaron un acuerdo, un diálogo nacional en el que prácticamente se le devolvió a la UNE, a la Unión Nacional de Educadores, esta especie de personería jurídica. Hubo acuerdos también para restituir la condición jurídica del MPD, de extinto MPD, y también hubieron acuerdos por debajo de la mesa. En un primer diálogo que tenía aspiraciones sociales y políticas, terminaron vinculados al gobierno nacional. ¿Cómo ve usted esta cuestión que parece real, que en la práctica ha sido efectiva? Digo, la Unión Nacional de Educadores volvió a la escena política. ¿Cómo lo ve, Giovanni, usted a esto? Pues, con todo respeto, esa es su percepción. Nosotros hemos combatido al gobierno de Lenín Moreno desde el día número 1 que firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y lo hemos denunciado en su política, presentando alternativas, y hemos estado en las calles. Esa es la diferencia. Unidad Popular tiene una base social real. Nosotros no solamente hemos estado en los medios de comunicación, hemos estado junto a los estudiantes reclamando por el presupuesto universitario, junto a los maestros, precisamente contra este gobierno que les esquilmó el salario durante 6 meses. Por supuesto, nosotros hemos acompañado a la Unión Nacional de Educadores en su lucha por la defensa a un principio básico, que es el de la libre organización, que el gobierno anterior, atropellando todo procedimiento jurídico, observado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, intentó, una vez que pretendió dividir con la red de maestros, una organización fantasma, funcional al gobierno anterior, dividirlo, no lo logró, intentó destruir a la UNE. La UNE, que representa a 160.000 maestros, está viva, porque los maestros, las maestras tienen derecho a organizarse. Yo soy hijo de una maestra que durante 40 años entregó su juventud en la formación de los niños. Conozco la sacrificada labor que tiene el magisterio ecuatoriano. En eso, por supuesto, estaremos en primera fila. Nosotros decimos con toda seguridad, por supuesto, no hay que olvidarnos, quien puso a Moreno en Carondelet, con fraude incluido, fue Rafael Correa. Y en eso la historia no cambia. Seguimos después de 4 años hablando entonces del gobierno anterior. Y del fraude en la contienda electoral. 4 años después. Cuando la injusticia se mantiene, mi estimada, por supuesto, pues, finalmente Lenín Moreno y Rafael Correa son las dos monedas, las dos caras de una misma moneda. Juntos gobernaron el país, juntos son responsables de la crisis económica, unos con una visión más neoliberal como la de Lenín Moreno, pero simplemente un tema histórico. Quien habló por primera vez de que vuelve el Fondo Monetario, quien habló de retirar los subsidios, fue Rafael Correa, la cadena de julio del 2014. Pero entonces por esta premisa ustedes van y apoyan entonces al candidato Lasso, que va por el otro lado. O de alguna forma van buscando en qué nicho político pueden ustedes encajar, porque en su momento también estuvieron con Correa y después también estuvieron con Moreno. Claro. Del lado del pueblo. Nosotros apoyamos a Rafael Correa cuando levantamos un proyecto de soberanía, cuando Correa se entrega a las empresas chinas, a las multinacionales, cuando persigue al movimiento indígena, pasamos a la oposición como corresponde. Bien. Nosotros en primera vuelta, el año 2017, tuvimos un candidato que fue Paco Moncayo. El pueblo ecuatoriano planteó un desafío en la segunda vuelta, un plebiscito. ¿Continuaba el correísmo o era reemplazado? Y la mitad de la población, algunos decimos que fuimos más, la única opción que teníamos para salir del correísmo era efectivamente la otra opción electoral. O sea, Guillermo Lasso. Claro. No compartimos la propuesta programática de Lasso, por supuesto, pero es evidente que Correa, el gobierno desde nuestro punto de vista más corrupto de la historia, que hipotecó la soberanía nacional, no podía seguir
Más adelante volveremos a precisar este tema de la corrupción, porque tengo un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que desmiente algunas cifras que han pululado en el espectro mediático. Pero me gustaría que nos enfoquemos en el tema de las propuestas, estimado Giovanni. Usted habló de la UNE, usted habló de la Unión Nacional de Educadores, tienen una propuesta en el ámbito del bachillerato, en el bachillerato ecuatoriano, quieren retirar el examen de ingreso ser bachiller. Yo le pregunto, ¿no hay un peso político para Giovanni Atariguana y para el MPD o la Unidad Popular cuando decimos que la UNE, en los 20 años de su gestión, perdió 3 años lectivos en la década de los 90, es decir, 711 días de paralización justamente debido a este intento por presionar a las autoridades por partidas presupuestarias? ¿No le parece que le pasa factura a Giovanni Atariguana el peso de la UNE en el ámbito de la educación? Andrés, ese es el discurso de los neoliberales que combatieron a la UNE y a los maestros precisamente en los años en los que se negaba el presupuesto para la educación. Yo le puedo afirmar que la educación en estos 14 años ha estado secuestrado por Alianza País primero, por el correísmo, por el morenismo, y creo que son los resultados. Vamos a ver solamente el tema de cobertura. Veamos el tema del proyecto educativo, el fracaso del mal llamado bachillerato unificado. ¿En qué quedó? ¿Cuál ha sido cómo los maestros han sido vilipendiados? Están sufriendo acoso laboral. Un cuarto del magisterio, 40.000, desde la época de Correa, no solamente de Moreno, no tienen nombramiento, están precarizados, tienen contratos ocasionales para ser chantajeados por el gobierno de turno. Entonces, eso no hablamos de educación. Se cerraron 5.000 escuelas en el campo. Por supuesto, esa es responsabilidad escuelitas de unidocentes que no tenían infraestructura. Regresar a las escuelas unidocentes y regresar, obviamente, yo creo que no es solamente una percepción neoliberal, como usted lo dice, también es una percepción de muchos universitarios públicos. Recordemos lo que es la Universidad Central del Ecuador y cuántas veces estuvo también en manos de las federaciones y del MPD también estuvieron ahí y nos hizo mucho daño a los universitarios, a los que estudiábamos en la universidad pública. Respeto su percepción, pero no es la que tiene la mayoría de jóvenes. Más de 200.000 jóvenes anualmente se están quedando fuera de las universidades. 2012, el llamado examen de ingreso. No han creado un solo cupo universitario desde esa época. De acuerdo. Y obviamente, pero en la Universidad Central siempre hubo, en la Universidad Central desde el año 99 existió examen para entrar a la universidad. Había un examen para ingresar desde el 99. Ingresábamos con examen universitario. No sé, me parece que está totalmente... Le digo porque a mí me pasa, a mí me pasó, por eso le hablo de mi percepción. Estimado Giovanni... El examen de ingreso se instituyó por Rafael Correa, que de Pato Concepciones, vamos a la historia. En Montecristi, la Federación de Estudiantes logró con la movilización consagrar el principio de gratuidad de la educación superior. Rafael Correa públicamente se opuso porque él cree que la educación superior es un privilegio. Él habla de supuesta meritocracia. Pero antes nos tocaba dormir 3 días afuera de la universidad para inscribirnos. ¿Perdón? Antes nos tocaba hacer colas interminables, dormir 3 días afuera de la universidad para podernos inscribir. No se trata de volver al pasado, pero es evidente. Exactamente, pero con las escuelas unidocentes estaríamos regresando al pasado. Dígale qué opinan ahora los jóvenes que no estudian ni trabajan, que no pueden ir a la universidad. Dígale pero hablamos de este gobierno, no del anterior. Que no pueden llegar hoy a las universidades ecuatorianas. Eso es lo que debemos cambiar. Por supuesto, Giovanni, hay que garantizar la oferta académica, hay que garantizar el presupuesto, hay que crear nuevas universidades. ¿Cómo? La que le negó, por ejemplo, al pueblo de Santo Domingo, la que le negó al pueblo del Cañar, al oriente ecuatoriano. Eso es lo que debemos cambiar. Estimado Giovanni, me quedo con esto último, permíteme, Carlito, una cosita nada más. Me quedo con esto último que usted acaba de mencionar. Usted dijo, no tenemos los cupos suficientes. Entonces, por lógica, por elemental cuestión, digamos de cálculo, ¿no sería lo más obvio incrementar los cupos para el ingreso de universitarios a eliminar el examen de ingreso ser bachiller? ¿No le parece a usted? Esa es la propuesta, Andrés. Pero en su plan de campaña dice otra cosa, Giovanni. A ver, usted ha leído, nuestra propuesta es completamente integral. Echar abajo un sistema injusto con examen estandarizado, pues, cuestionado en el mundo. No hay país donde no se ha cuestionado.
el examen estandarizado, porque los sistemas educativos, dependiendo de los territorios, son distintos. Pero se trata de aumentar la oferta académica, diversificar las nuevas tecnologías, las nuevas carreras. Quedó clarísimo que necesitamos nuevos especialistas en medicina, que necesitamos investigadores, nuevas ramas de la producción, y necesitamos también que territorios completos, la juventud, tenga el derecho a progresar. Necesitamos más o mejores profesionales, por supuesto. Tiene que ver también con el futuro del país. Mi estimado Giovanni, le vamos a dar paso a una llamada telefónica que tenemos en estos momentos, mi querido Javi Bisuete. Aprovecha y pregunta. Hugo González está con nosotros en la línea. Buenos días, estimado Hugo. Bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Nuestro candidato el día de hoy, Giovanni Atarihuana, lo escucha. Gracias, buenos días. A la pregunta concreta al señor Atarihuana. Cuando había anteriormente la educación, según él, era libre, pues ¿cuántos estudiantes estaban en las universidades deambulando? En un año en una carrera, otro año en otra carrera, y así pasaban 15, 20 años así deambulando, hasta se jubilaban ahí. Tanto facilismo, eso no trae éxito. El éxito viene a través del sacrificio, del esfuerzo. Y hoy con las escuelas unidocentes que ya no tienen internet, no tienen absolutamente nada en los campos, esto es una mediocridad. Eso no se puede dar. La educación viene a través de los valores, del esfuerzo, del pragmatismo, no de la teoría. El señor Atarihuana de educación no sabe nada, es teórico. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestro estimado oyente Hugo González, a nuestro candidato que le responda al oyente. Mire, la educación es un derecho humano en primer lugar, y una responsabilidad ineludible del Estado. Nosotros planteamos con autoridad, porque hemos sido dirigentes estudiantiles, en la FESE, en el Colegio Mejía, en las universidades, por supuesto, y en nuestras listas están por sus educadores, tanto universitarios como secundarios. Sabemos de lo que hablamos. Por supuesto, lo que se trata es de garantizar educación gratuita, laica y de calidad, que tenga unos programas en los cuales efectivamente los gobiernos han dejado por fuera. Por ejemplo, el tema de la violencia interfamiliar, la violencia y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. La comunidad educativa ha sido rota, hay silencio, eso ha permitido que se den casos tan dolorosos. Más de 3.500 denuncias que han sido encubiertas por los gobiernos de turno, por los ministros. Eso es lo que debe cambiar, por supuesto. Eso implica una nueva ley de educación, donde los maestros, un factor fundamental para el tema educativo, sean reivindicados, tengan un salario justo, un escalafón, no sean perseguidos, donde se reabran las escuelas comunitarias con todos los servicios, por supuesto, donde logremos establecer el presupuesto suficiente. El nuevo gobierno, el que nosotros planteamos de Yacu Pérez, tiene absolutamente claro que en cualquier momento, pese a la crisis económica, la prioridad debe ser invertir en educación. Perfecto. Mi estimado Giovanni, tenemos también apreciaciones de nuestros queridos oyentes y seguidores en redes sociales, no podemos dejar de comentarle. Marcelo Mena dice... no había examen de ingreso en algunas facultades como en la Faxo, había examen para ver si entrabas directamente a primer ciclo o al preuniversitario, es lo que yo le comentaba, a mí me sucedió en el 99, para que vean cuántos años tengo. Que no mienta, dice Javier Pérez, siempre existió examen de ingreso, lo digo por experiencia propia, quieren volver a secuestrar la educación como lo hicieron en los 90. Esto nos dice también Iván Mancheno, pregúntele su inconsistencia en sus ideas políticas, son de extrema izquierda y apoyan a la derecha de Moncayo, Lenin y también del señor Lazo. Esa es la pregunta que nos dice Iván Mancheno. Antes de pasar brevemente a la pregunta, me gustaría agregar a las observaciones que hace nuestra audiencia el siguiente cuestionamiento. Usted dijo que se trata de percepción, me dijo Giovanni. Yo disiento con esto, no discrepo, me parece que es saludable, no es ninguna percepción, hay evidencia empírica. Le voy a citar dos fuentes que tenemos acá. Una es del informe del CONEA, que se constituyó con el mandato 14, que presentó un informe de evaluación y desempeño institucional de las universidades, que arrojó lo siguiente, no hay en dónde perderse.
Ustedes rompen con el gobierno de Correa porque Correa les arrebata esa capacidad de veto para imponer agendas particulares en el ámbito educativo. Recordemos este decreto 708 que limitó y rompió por completo las comisiones de evaluación manejadas por la UNE en el ámbito educativo. Recordemos también la injerencia que tenía la FEUE en el ámbito universitario. Digo, ¿no le parece que es paradójico que la Unidad Popular quiera dar lecciones de cómo se tiene que manejar la educación, estimado Giovanni? ¿Qué le parece a usted? Con todo respeto, yo cuando hablo es que es su opinión, y está bien, tiene el derecho de asumir la defensa de su gobierno, pero hay una parte importante de la población que cuestiona que ha sido víctima de un proyecto educativo excluyente por parte del correísmo, que persiguió maestros. Con todo respeto, yo no defiendo al gobierno de Correa, yo defiendo las fuentes y la información que está, que sucedió. No puedo hablar. Déjeme hablar, déjame dar. Yo entiendo que las redes sociales, todo, pero déjenos dar una idea por lo menos, Andrés. Yo sé que discrepo y estamos en orillas distintas, pero dejemos que fluya el debate. Finalmente la ciudadanía sacará la conclusión. Pues. Por supuesto. Díganos, estimado Giovanni. Lo tienen cientos de miles de ecuatorianos, es que el gobierno anterior efectivamente tuvo una política excluyente, persecutoria, fracasó en el tema educativo. Además, cuando tuvieron el barril de petróleo por los $100, por supuesto, no ampliaron la cobertura educativa, los cupos universitarios. ¿Calidad? ¿Cuál calidad? La que nos da el CONEA, las estafas de Yachay, ¿de eso estamos hablando? Entonces, el pueblo ecuatoriano, aquí y ahora, necesita un cambio educativo. Los que ya gobernaron, los que fracasaron, los que le negaron el acceso a la gente a la universidad, los que persiguieron a los maestros, los que permitieron el abuso sexual en las escuelas y colegios con complicidad, Augusto Espinosa, con nombres y apellidos, no pueden, ellos sí, darnos lecciones. Nosotros tenemos propuestas, podemos debatirlas con sectores académicos, etcétera, pero ese es el desafío. Si alguien quiere volver al pasado, que fue de exclusión educativa, tiene sus opciones. Nosotros le apostamos al cambio. Mi estimado Giovanni, tenemos otra llamada de nuestros queridos oyentes, mi querido Javi. ¿Queremos ahí la llamada? Sí. María Larenas está con nosotros al aire. Muy buenos días, María. Buenos días. ¿Aló? ¿Está ahí? Escucha. Nos copia. No, perdimos la llamada. Parece que se fue. Quiero mandar un saludo también. Nos están viendo desde la provincia de Santa Elena. Nos manda un saludo un querido colega Jimmy Morocho, y también nos saludan desde Radio Colombia, mi querido Andrés. Saludos a Colombia también. Para Giovanni, y obviamente recalcar que este espacio es justamente para eso, Giovanni, para nosotros poder hacer preguntas, ustedes puedan hacer sus propuestas y también hacer las aclaraciones y precisiones necesarias. Sin embargo, yo creo que es necesario, me parece que es urgente y que es hasta responsable hablar con datos y con cifras. Yo le voy a citar lo siguiente, Giovanni. El tercer estudio regional y comparativo, TERCE, de nada más y nada menos que la UNESCO, calificó que el sistema educativo en el gobierno de Rafael Correa en los últimos 7 años tuvo una mejora sustantiva. No lo dice un medio de comunicación del anterior gobierno, no lo dice un exministro del anterior gobierno, lo dice la UNESCO y lo dice Sadia Sánchez, quien congratuló y felicitó el cambio en el ámbito educativo durante el régimen. Esta es una cifra de la UNESCO. ¿Hay posibilidad de desmentir esto en la práctica, estimado Giovanni? Es un criterio de la UNESCO, no escucho cuál es la cifra. Pero le todo es criterio entonces. Pero déjenme explicar, yo sé que están apasionados defendiendo al gobierno de Correa. No, yo defiendo la verdad, estimado Giovanni. Fue hace 4 años además. Por eso. Entonces, a ver, el tema es concreto. Veamos el tema de alfabetización. El ministro Raúl Vallejo nos intentó pasar gato por liebre, diciendo que había terminado el analfabetismo. Esos son datos concretos. Ya, ¿cuál es la fuente? Díganos la fuente. ¿Cuál es la fuente? Precarizado, esos son datos concretos. 3.500 abusos en el sector educativo sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Ya. ¿Según quién? ¿Según quién? Congelados los salarios de los maestros, ese es un dato concreto. 5.000 escuelas cerradas, ese es un dato concreto. Pero sobre todo es la opinión que tiene la juventud, que tienen los niños, que tienen los padres de familia. Cientos de miles fuera de las universidades, ni estudian ni trabajan. Entonces, esa es la herencia. Por supuesto, Moreno, como continuación,
ha empeorado las cosas. Nos ofrecieron nuevas universidades, no ha hecho una sola. Las intervenciones a las universidades, a título de la academia, del CONEA, ¿qué han significado? Pérdida de autonomía universitaria, más corrupción, reparto como de los hospitales de las universidades. Y eso viene efectivamente de la última década. Perfecto. Se nos acaba lamentablemente el tiempo. Vamos con la última llamada, mi querido Andresito. La última llamada, entonces. Un minutito, así que le pedimos a nuestro querido oyente que está en la línea, Marco Castillo, está con nosotros. Le pedimos así también rapidita la pregunta para que Giovanni lo pueda contestar. Muy buenos días. Mire, más que pregunta son cuestionamientos al señor Atariguano, que le haré así muy breve. Mire, señora Atariguana, en la década anterior hubo 5,000 becas para maestros, más de 20,000 becas internacionales para estudiantes y varias miles de becas para universidades locales. Incluso el gobierno anterior daba un sueldo básico a los estudiantes para que se mantengan en la universidad, y mucha gente fue las primeras personas de su familia en graduarse de la universidad. Señora Atariguana, usted está falseando las cifras cuando ustedes todito la UNE y todita esa gente de la universidad tenían la educación en las manos. Era una completa mediocridad. Yo lo digo con conocimiento de causa. Tal era la mediocridad que yo personalmente en su época, cuando ustedes dirigían la universidad, tuve que pasarme de la universidad pública a privada por la excesiva política y mediocridad de ustedes. Con el señor Correa no fue nada perfecto, pero fue mucho mejor que cuando ustedes gobernaban la educación. Y el señor Moreno no es la continuación de Correa. El señor Moreno está aliado con Lazo y Nebot. Por eso en Guayaquil dijo el año pasado, Lazo y Nebot son mis amigos y ojalá uno de ellos llegue a ser presidente. Así dijo en octubre, del 2019. Eso, señora Atariguana, y bueno, señores de la radio, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por su apreciación. Giovanni, no sé si le podemos contestar a don Marco Castillo, por favor. Rápidamente y brevemente, Giovanni, que se nos acaba el tiempo, por favor. La libertad de expresión es eso, que puedan llamar a no opinar, sino, digamos, a opinar, a criticar, no a que preguntar. Bueno, decir que la diferencia es sustancial. Quien define la política educativa es quien está en el gobierno, quien toma las decisiones, quien da el presupuesto. Nosotros planteamos precisamente que sea gente que sabe educación, que sea el pueblo con el gobierno de Yacu Pérez el que puede invertir en educación, llamar a los mejores técnicos educativos, no a los tecnócratas que no han pisado una universidad pública, una escuela pública y que vienen con modelos de afuera. Nosotros necesitamos invertir prioritariamente en educación, abrir las puertas a las universidades, nueva ley de educación, nueva ley de educación intercultural, por supuesto. En eso comprometemos nuestros esfuerzos. Estamos seguros que el 7 de febrero la opción de las listas 2 y Unidad Popular tendrán un éxito a nivel nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanni, por su participación. Espero que haya sido de su gusto y nos veremos en una próxima. Suerte. Suerte. Muchísimas gracias a nuestro candidato del día de hoy, el señor Giovanni Atariguana, que estuvo con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular. Y nos vamos rapidito con nuestro cuestión de segmento. percepción. Es cuestión de percepción, pero no es una percepción porque es una certeza, nuestro segmento de Ponte Pilas. Ponte Pilas. En Ponte Pilas, póngale cuidado a esta información. Habemos protocolo de bioseguridad para el proceso electoral del 2021. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, entregó el plan de sanidad y bioseguridad ante el Comité de Operaciones de Emergencia durante la plenaria del día de días anteriores, ¿no? No sé cuándo lo hizo. Ahora solo restan las observaciones del COE Nacional y su respectiva aprobación. Atamaín dijo en su cuenta de Twitter que el CNE trabaja de manera comprometida para consolidar un proceso participativo y cuidar la salud de los ecuatorianos y la democracia. Creo que es una gran preocupación que tenemos todas y todos los ecuatorianos de esto, obviamente del COVID-19 y las elecciones. Pero si ya tenemos un protocolo de bioseguridad, creo que vamos a ir mucho más tranquilos. Esperemos entonces que se concrete y haya ese protocolo, exista ese protocolo y se garantice la seguridad de todas y todos. Lo más esperado, Habemos Papeleta, 16 binomios. Movimientos, partidos y organizaciones políticas ratificaron que el calendario electoral es inamovible. El cuarto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas
se reunió hace 4 días atrás en presencia de la presidenta Diana Tamaint y los consejeros del CNE. Se definió un respeto irrestricto a la contienda electoral 2021. Todos coincidieron en que las elecciones van porque van en las fechas establecidas. Incluso Tamaint indicó que este trabajo está realizándose con el Instituto Geográfico Militar para la preimpresión de las papeletas, las mismas que serán presentadas este 7 de enero. Así es, señores, así que se nos acaba. Habemos papeleta y habemos protocolo de bioseguridad. Nos quedamos y con no un es montón cuestión de percepción. No es Cuidado. percepción, esto sí es real, así como la UNESCO, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos un montón de preguntas que se quedan ahí. Mil Muchísimas disculpas. Gracias a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales también, a través de Pichincha Comunicaciones, de nuestro canal de YouTube también y de nuestras redes sociales personales, Carla Salomé Coronel. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Andresito. Nos vemos muy pronto el día de mañana y recuerden, ustedes tienen las últimas conclusiones. Chau. 7F Ecuador por